Y en este caso vamos a presentar el material que han realizado los alumnos de quinto año del Colegio Pía di Domenico sobre el pintor Varela Lezana, uno de los mejores pintores que ha tenido Catamarca y a nivel país e internacional, pero con un material televisivo que han hecho los chicos del Pía realmente muy bueno. Compartimos el informe y espero que les guste. Lo hemos definido al libro como un diccionario folclórico, ¿cierto? Porque si ustedes lo analizan desde las figuras que presentan, ¿cierto? Desde las escenas, las composiciones que él hace de los bailes, de las costumbres, completado por la definición de muchas de esas costumbres y bailes que la mayoría no reconoce ya, ¿cierto? Sí. Entonces, sobre todo la gente joven, es como toda esta visión costumbrista que tiene Varela Lezana, está ya un poco diluida, ¿no? en nuestra sociedad y en la cultura. Se está perdiendo, sí. Sí. Y eso nos parecía no solo importante como un homenaje a Varela Lezana, que es, si no el más importante, el más fructífero por la cantidad de obras que tiene de aquí de Catamarca, ¿cierto? Sí. Nunca tuvimos la intención de hacer un libro. Empezamos trabajando la obra de él por la cantidad de retratos que había hecho. Hicimos nosotros una genealogía en base a retratos de su familia. Él había pintado a sus 7 hijos, sus nueras, sus 16 nietos. Entonces empezamos a trabajar con la genealogía, con los retratos nada más. Y a medida que íbamos a la casa de sus hijos, nietos, encontrábamos otros cuadros. Y les fuimos sacando fotos, nos fue interesando la obra. Claro. Pero los hijos, algunas de las nueras y algunos de los nietos. Claro, la primera intención fue armar esto para un congreso de genealogía que queríamos presentar en Entre Ríos. Y bueno, cuando empezamos a descubrir la cantidad de obras que tenía, de paisajes, de danza, de cuadros históricos, decidimos hacer el libro. Pero no era un desafío, porque nosotras somos profesoras de historia, no de arte. Entonces, ¿cómo haces un libro de arte si no teníamos la formación? Entonces, lo que hicimos es darle ese sentido de diccionario que decía Cookie, buscar el significado de la escena o de la pintura. De pronto aquel cuadro es una samba. Nosotros no hablamos del cuadro en sí, sino hablamos de la samba. Claro. ¿No es cierto? Explicamos cómo se baila, qué significa la danza. Y bueno, así hicimos con cada uno de los cuadros. Bueno, mi marido era el hijo mayor de Varela Lezana. Entonces, y él, un apasionado de la pintura, bueno, y de su padre, había juntado muchísimo material. Y bueno, por eso tenemos acá, aparecen los catálogos de las exposiciones que él hizo. Varias en Buenos Aires, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, mucho en Santa Fe, en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza. Entonces, al recuperar los catálogos, pudimos ir viendo qué cuadros teníamos nosotros. A veces en alguno él marcaba como vendido, en algunos lugares aparecía el nombre del que lo había comprado, entonces podíamos identificar dónde está. Y después la tarea de Marcia, ¿cierto?, de comunicarse o de sacar en WhatsApp o en Facebook esto de que estábamos buscando cuadros, y entonces muchísima gente mandaba esos cuadros. Así hemos podido recuperar más de 300, ¿no? Sí. Casi llegando a 400 libro tiene libros. 201 cuadros. Ustedes van a ver que se lo define como un pintor costumbrista.
¿cierto? Y sobre todo enamorado de su tierra. Por eso le hemos puesto pasión por la madre tierra, ¿cierto? Porque él muestra a través de esto realmente que es un enamorado del paisaje catamarqueño, de las costumbres, de los hombres y las mujeres de Catamarca, y lo muestra además como un hombre conocedor del folclore, ¿cierto? Claro, muy conocedor totalmente. del folclore, con una gran también vocación histórica, ¿no? Porque ustedes han visto que los cuadros históricos son varios y una gran devoción por la Virgen. No solo por los cuadros de la Virgen, sino por los misachicos que tiene, que es hermoso, ¿cierto? Porque es la verdadera devoción popular, ¿no? Él llega a captar eso. Los cuadros, digamos, la información sobre la cantidad y los nombres de los cuadros, de los catálogos y de los diarios, ¿no? Tenemos mucha prensa sobre las exposiciones que él realizaba y allí estaban la lista de la nómina de cuadros. Otros los obtuvimos en la visita a las casas de gente que tenía cuadros, que nos avisaba y de pronto no sabían ni siquiera que tenía el nombre, como el caso de Lilla Zabaleta, Sí. y yo se los descolgaba, lo dábamos vuelta y estaba escrito el nombre atrás. Así que así fuimos recabando información. Y sobre los datos biográficos por la familia. Y después creo que la iglesia también hizo algo muy importante. En el Museo de la Virgen, ustedes han visto que está el dibujo, ¿cierto? La pintura, el óleo que hace. Y este es un misachico, que también lo hizo publicar el obispado. Y como es un calendario, también llegó a mucha gente, ¿no? Yo tenía muchos cuadros, pero después que murió mi marido, que era el hijo mayor de los varones, empecé a repartirlo entre los hijos para que cada uno tuviera por lo menos un cuadro de su abuelo, ¿no? Para que no se pierda. A mí me hace mucha gracia porque es un óleo, pero es una caricatura. No, ¿Cuál es? El boliche. En el boliche. ¿Ves? Es muy, muy, muy gracioso. Él lo hacía con mucha ironía, con mucha sorna, ¿cierto? Sí. Pero esas caricaturas son buenísimas. Ahora, la mayoría de las caricaturas son en blanco y negro, sí. No tenés. Este es el cuadro ese que tienen ahí en el almanaque. Sí. Él se enamora de una joven, muy jovencita, que era hija de un comerciante italiano, muy, muy rico, ¿no? Una gente muy poderosa, los Dayalasta, y bueno, él se enamora. Me contaban que le iba a dar serenatas. ¿Se acuerdan lo que en aquella se llamaba la serenata? Entonces, en un camión dice que subían un piano. Y entonces se paraban frente a la casa. Permiso serenata era, ¿no? ¿Y quién tocaba el piano? No Y saben algún quién amigo, sería. no sé quién sería, y cantaba. Y bueno, que al padre de la novia le indignaba eso, que generalmente los le gustaba el corría. candidato. Y no le gustaba el candidato, por supuesto. Hasta que finalmente él la rapta y se van en tren y llegan al Recreo. Y por supuesto el padre, toda la familia, cuando Se dan cuenta. de que se han ido, llaman a la policía a todos lados y los encuentran en Recreo, que era el lugar donde hacía el transbordo el tren, ¿no? Claro. Y bueno, los traen de vuelta. Él era un apasionado de la pintura, un tipo que se hizo solo, lo que se dice un autodidacta. Uno nunca es del todo autodidacta, siempre se nutre de la
personas que lo han precedido, de otros artistas, pero él avanzó mucho y trabajó mucho y nunca dejó de pintar prácticamente hasta su muerte, que fue en el año 82, ¿no? Él siempre estuvo muy dedicado y muy apasionado por su tierra, por Catamarca. Eso es lo que siento yo de él. Él empezó con la caricatura. En aquella época, a mí me parece interesante, en el libro uno de los abordajes que me parece muy interesante es que hayan tomado esa etapa de su obra, cuando él empieza a trabajar con la caricatura en medios gráficos. En aquella época, ustedes imagínense, mi abuelo de 1900. Y no estaba desarrollada la fotografía como está desarrollada ahora, no había televisión, eran todas cosas muy incipientes. El principal medio de difusión y más masivo era la prensa gráfica. Entonces él, a partir de eso, se insertó en eso, estuvo en Buenos Aires, trabajó en Caras y Caretas, trabajó en Crítica, que eran medios muy importantes de aquella época, y hasta que finalmente, bueno, un pintor muy, muy significativo que estuvo aquí en Catamarca, que fue Jorge Bermúdez, en una exposición que mi abuelo hizo en el Club Social de acá, una exposición de caricatura, lo incentivó para que se dedicara a la pintura plástica. Bueno, y ahí inició una carrera que fue muy importante y fue muy nutrida, ¿no? Tiene mucha obra. Mi abuelo, que está diseminada por distintos lugares, incluso del mundo, hay en museos internacionales de otros países, hay obras de él. Entonces es una pasión que desde muy chico él tuvo, una vocación que sintió y la desarrolló acabadamente. Exactamente, él nunca dejó ese trazo en su obra, incluso en su obra considerada seria, y una visión a veces muy crítica, muy ácida de lo que era la realidad de Catamarca, la sociedad de Catamarca. Yo entiendo, más allá de lo técnico, yo carezco de competencia para hablar de eso, pero entiendo que más allá de lo que técnicamente sea su pintura, de su habilidad para eso, es muy importante lo que él ha reunido, lo que él ha reflejado. Es toda una historia de Catamarca que creo no hay acá en Catamarca otra persona que haya hecho eso. Hay muchos paisajes, hay personas que han hecho retratos, pero que haya reunido semejante cantidad. Fíjense que tiene cuadros históricos, tiene cuadros de tipos humanos que son muy característicos de acá, tiene los cuadros de las fiestas que son muy lindos, los que él ha hecho. Así que todas esas cosas, de los juegos, bueno, de todas las tradiciones de acá de Catamarca, y hay algunos cuadros que uno profundiza en su obra que son tienen un contenido muy rico en términos de crítica social y de mirada, de análisis social. Eso es muy importante en la obra de mi abuelo. Cuando mi abuelo murió yo tenía 10 años, yo era muy chico. Fui un par de veces con ellos, mi abuelo y mi abuela Angelita, en las juntas, pero era muy chico, yo no llegué a tener, y él tenía muchos nietos, muchos, era una familia grande la de mi abuelo. Pero yo tengo muy buen recuerdo, muy entrañable de esos viajes a la junta que hacíamos con él. Pasábamos días ahí, y de la casa que tenían en calle Rivadavia, es calle Rivadavia, entre Rojas y Almagro, creo. Ahí tenía una casa muy grande, con un patio muy grande, había un parral inmenso, había una pieza ahí, a la vuelta tenía unas plantas de lima, comíamos limas, teníamos todas las manos manchadas, la jeta manchada con el coso, y al fondo tenía un gallinero donde tenía todos los cuadros, los marcos de los cuadros. De eso me acuerdo mucho, y me acuerdo de haberlo visto trabajar, ¿no? Es lo que yo guardo en mi memoria de él hasta que murió. Bueno, yo tenía 10 años, en el año 82. Yo creo que la máxima inspiración de él ha sido su tierra, las costumbres de acá de su tierra. Yo me imagino que en algún momento de su vida él retrataba, bueno, personajes de la época, de la vida social, cultural, política de acá de Catamarca. Retrato y caricatura. Después se dedicó a la pintura, muchos paisajes, mucho tipo humano. Y hay un momento de que yo no sabría fecharlo, pero hay un momento que él empieza como a pintar escenas, que son estas escenas de la fiesta, los misachicos, los juegos. Me parece que él en algún momento sintió esa necesidad
o esa vocación de decir, bueno, acá tenemos que reflejar todas estas cosas para que queden plasmadas, para materializarlas y que no dependan pura y únicamente de la memoria de una persona. Yo creo que él en algún momento tuvo ese impasse. Incluso está reflejado, hay todo un movimiento estético que rescataba frente a lo que era la cultura francesa hasta fines del siglo XIX, empezó a rescatar todos componentes indoamericanos y españoles, y en esa corriente yo lo inscribo a mi abuelo, que ahí estaba este hombre Jorge Bermúdez, que se instaló acá en Catamarca, tenía un atelier, y que después desarrolló una relación muy cercana con mi abuelo. En esa corriente de rescatar todos elementos locales, artísticos, en todas las ramas del arte, ¿no? En la literatura, en la escultura, en la pintura, en la poesía, mi abuelo desarrolló una cosa muy propia, muy personal, que está vinculada específicamente a lo catamarqueño. Y en su obra están todos los personajes más significativos de esa época, personajes de la historia. Mi abuelo no solo lo pintó a Juan Guayaquil, Felipe Varela, Juan Facundo Quiroga. Él tiene es como una serie, muy historietístico, ahí se nota mucho la influencia de su paso por la caricatura y por los medios gráficos, donde es como una cinta, donde está toda la historia de Catamarca, hasta que él fallece. Es como una cinta, entonces está la conquista, las luchas de la conquista, la resistencia de los pueblos originarios de acá de Catamarca al español, una suerte de fusión después, y bueno, así va avanzando, las luchas de Felipe Varela y de las Montoneras, una cinta muy linda, que acá hicieron una plaza que está en Belgrano y Avenida Arnoldo Castillo, que es la entrada al predio ferial, que ahí la reprodujeron unos murales y que lamentablemente están muy deteriorados ahora. Sería muy lindo que lo mejoraran, porque es una cosa muy linda que hizo mi abuelo. Pero además de eso, bueno, tiene un cuadro de la fundación que es un cuadro espectacular que está en la municipalidad, tiene el cuadro de la autonomía, que es un cuadro espectacular, esto está en Casa de Gobierno, y tiene los cuadros de la fiesta. La municipalidad tiene uno que a mí me gusta mucho, que se llama Domingo y Chaya, que me parece que es un cuadro, es como un destilado de lo que es el espíritu de mi abuelo. Es una fiesta pagana, en donde está la imagen central, es un tipo que le está tirando un balde de agua a una mujer, un jolgorio bien grande, arriba los músicos, una cosa está como compuesto en espiral ese cuadro. Eso lo tiene la municipalidad, se llama Domingo y Chaya, un cuadro hermoso. Creo que eso resume bien lo que quiso hacer mi abuelo. Sí recuerdo, él tenía un gran talento para contar historias. Entonces por ahí contaba historias, uno no sabía que era verdad y que era mentira lo que contaba, pero a ver, seguramente eran verdad, pero él le metía unos efectos especiales muy lindos en todo el relato, y eran historias vinculadas a su infancia. Él pasó su infancia en Banda de Varela, ahí nació él, y pasó gran parte de su infancia ahí con sus abuelos hasta que se vino a hacer la escuela acá en la capital. Sus padres eran docentes y era un tipo muy arraigado y muy catamarqueño. Y siempre contaba historias, supongo que algunas serían protagonizadas por él, otras por él y sus amigos, otras por sus amigos y se las apropiaría, pero era muy divertido, muy divertido. Yo el recuerdo que tengo, mi abuelo, no sé cómo habrá sido antes ni qué otro lugar, pero yo el recuerdo que tengo es en la casa de mi abuelo. Había una sala cuando vos entrabas nomás y tenía el atril. Él tenía siempre instalado como el cuadro en el que estaba trabajando. Yo ese recuerdo lo tengo muy marcado, de cuando iba a la casa de él, y
Eso es lo que más me ha quedado. Y me acuerdo de las limas que comíamos y de una ensalada que hacía mi abuela que era de apio, manzana, y eso me acuerdo mucho también. Sí. Pero bueno, ya te digo, yo tenía 10 años cuando falleció, mi abuelo era muy chico. Claro. Entonces, bueno, pero esas cosas me van quedando. Siempre lo admiré mucho, ¿no? Siempre lo admiré mucho y a medida que fui conociendo su obra, me la admiré todavía más y me pareció una persona muy importante para nuestra cultura.